Así que buenas noches con todos. Bueno, este es el webinar, los aspectos generales que se van a tocar, que básicamente son dos seguros, ¿no? El seguro de obras civiles terminadas, es un seguro cada vez más requerido, en lo que son principalmente concesiones, en proyectos especiales a nivel nacional, y lo que es maquinaria de contratistas, ¿no? La póliza TREC, que también es una póliza muy usada en Latinoamérica y en todas partes, para lo que es maquinaria de equipo, ¿no? Bien, dando inicio, vamos a empezar con lo que es el seguro de obras civiles terminadas. Hay mucha infraestructura expuesta a nivel nacional, hay mucha infraestructura en Perú y en muchas partes, y una de estas, por ejemplo, son los puertos, ¿no? Los puertos, los muelles. Sabemos la afectación importante que puede tener, ¿no? Por ejemplo, por riesgos de la naturaleza, ¿no? Lo que ha pasado hace poco con esto de la alerta de tsunami que se ha tenido, alturas de ola de 1 o 2 metros que pueden generar daño, ¿no? El mismo oleaje anómalo que también tiene repercusiones en la infraestructura, en el comercio, en los servicios también, y no solamente los tsunamis, ¿no? Los terremotos y otros eventos de la naturaleza que son severos, ¿no? Entonces, hay experiencias varias donde obras civiles terminadas aseguradas, como puertos, se han dañado de manera importante, ¿no? Por ejemplo, acá esta imagen a la izquierda es una que tuve la oportunidad de tomar hace algunos años cuando ocurrió el terremoto de Pisco el año 2007 acá en Perú. El puerto de Napu en Paracas, el primer puerto de Paracas, sufrió daños severos. Acá ocurrieron daños varios, hubo licuación de suelos, subsidencia, un colapso del muelle de más o menos en 700 metros de longitud, y aproximadamente este siniestro le costó a las compañías cerca de 15 millones de dólares. Entonces, este tipo de infraestructura es infraestructura bastante expuesta, ¿no? Y los puertos y los muelles tienen sus particularidades en cuanto al aseguramiento, ¿no? Acá también le cedo la palabra al ingeniero Carlos Delgado, a ver si también nos puede comentar un poco sobre el seguro OCT. Sí, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a esta reunión, digamos, de intercambio de ideas, y cualquier duda o consulta, por favor, háganos llegar al chat. Bueno, como comentaba Luis David, acá esta es una foto del puerto de San Martín, en Pisco, el cual se vio afectado, digamos, por el movimiento sísmico que hubo el 15 de agosto del 2007, ¿no? Entonces, acá en la foto de la izquierda se ve cómo, dadas las pistas de acceso y cercanía, digamos, al mar, hubo, digamos, una liquefacción de suelos y las pistas se abrieron, ¿no? Y inclusive cuando uno iba veía a los pilotes sobresaliendo a la, digamos, a la pista. Y lógicamente, estas infraestructuras, digamos, son, como decía Luis David, un tema bastante delicado, teniendo en cuenta de que no solamente se afecta por el terremoto, sino también por el maremoto, que normalmente se forma la ola posterior al movimiento sísmico, ¿no? Que es un poco lo que pasó la semana pasada, cuando hubo un terremoto en la zona de Oceanía, que está bien alejado del Perú, y que sin embargo la ola, digamos, y la masa de agua que se movió, proyectó de que en las costas de Latinoamérica hubiese una subida de nivel de agua, ¿no? Ese es mi comentario. No sé si Rafa tiene algo de comentar o vamos pasando. Bueno, resaltar que la importancia de las pólizas de obras civiles terminadas para preservar el patrimonio del Estado, ¿no? Básicamente, que es el que es dueño de casi la mayoría de la infraestructura nacional, que muchas veces está concesionada, ¿no? Y es importante preservar ese patrimonio. Perfecto. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. El tema de las concesiones, vamos a discutir un Dale poco la eso. siguiente. ¿Qué tenemos concesionado? ¿Qué no tenemos concesionado? Entonces hay bastante que revisar. Acá, ¿qué tipo de seguro es la OCT? ¿Qué características tiene? Acá lo dejo el ingeniero Carlos Delgado para que nos ayude. Sí, a diferencia, digamos, de las pólizas de incendio, que prácticamente todas son pólizas ya del tipo todo riesgo, la póliza 12T, que es una póliza que nace originalmente dentro de lo que es los seguros de ingeniería, es una póliza de riesgos nombrados.
¿Y esto por qué? Porque el riesgo de incendio normalmente es mínimo en toda esta infraestructura que estamos viendo, como hemos visto, carreteras, puertos, muelles, aeropuertos, etcétera, y digamos en el cual la principal incidencia va a ser, o daños pueden afectarse por los riesgos de la naturaleza, ¿no? Y luego vamos a ir viendo cómo este tema lo podemos apreciar en la foto de los siniestros que estamos, proyectando posteriormente, ¿no? Luego hay hacia la mano derecha está la foto de la Central Hidroeléctrica de Santa Cruz, que era una obra de 3 centrales hidroeléctricas, Santa Cruz 1 y 2, y que estaban en bajada, en el mismo cauce del río, pero en bajada para aprovechar las aguas turbinadas. Las personas que conocen un poco de generación de energía eléctrica, lo que hace es se capta el agua del río, se le, quita todos los sólidos en suspensión que tiene, porque si no, funcionaría como una lija y dañaría, las alas de la turbina, y por lo tanto, esas aguas turbinadas, una vez que caen por la tubería de alta presión con fuerza a la turbina para generar energía eléctrica, es la energía potencial, la convierten en energía cinética y genera energía eléctrica, se aprovecha esta agua y regresa al cauce del río. Entonces, el agua realmente no se pierde. Sin embargo, como estaban en la misma cuenca del río y están, en diferentes niveles, esas aguas turbinadas se dirigen hacia la segunda turbina y luego se dirigen hacia la tercera turbina. Y después de la tercera turbina recién se regresa al cauce del río para que pueda ser aprovechadas, en las aguas de regadío, ¿no? Entonces, hubo un evento, en el 2012, en el cual, hubo unas lluvias inusuales, subió, el nivel de agua del río, vino con muchísimo más fuerza y desbordó y a 1 y también a la turbina 2, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos apreciar como, el sistema de represamiento de agua, también se ven afectados en este tipo de eventos cuando por un tema de la naturaleza comienza a haber lluvias inusuales y sube el caudal del río. No sé si Rafa o Lucho tienen algún comentario adicional. Sí, yo quisiera complementar un poco, importante primero el concepto del riesgo nombrado, ¿no? Versus el todo riesgo. Eso es algo que vamos a ver en detalle. En el ¿Cuáles seminario. son esas coberturas nombradas en el seminario? Sí, correcto. En cuanto a los aluviones, sí, este es un caso muy interesante. También vamos a revisar otro caso que es el de la hidroeléctrica Machu Picchu, que ocurrió el año 98, que también fue un aluvión en Cusco y cuyos daños estimados llegaron a cerca de $100 millones, ¿no? Entonces, sí hay una casuística interesante de daños de este tipo, la cual vamos a revisar. Bien, ¿qué normalmente se asegura? Pues realmente hay de todo en lo que es obras civiles terminadas. Por ejemplo, lo que son estadios, ¿no? Acá en Perú tuvimos seguros como el de los Juegos Panamericanos, ¿no? Que han sido CTs, que han sido estadios, villas olímpicas y demás. Y las pólizas han sido pólizas bastante completas en cuanto a coberturas y en cuanto a las condiciones y características de la misma, ¿no? Otro tipo de infraestructura que también normalmente se da en esos casos son los aeropuertos, básicamente por el tema de las pistas de aterrizaje. Sin embargo, también entendemos de que hoy en Perú y en Latinoamérica existen estructuras mixtas donde también el seguro multirriesgo también tiene una gran preponderancia, justamente porque termina siendo a veces un mix, ¿no? Tienen cierta obra civil importante, pura, como una pista de aterrizaje, pero también, como en el caso de los aeropuertos, están las zonas de almacenes, depósitos, la torre de control y demás, ¿no? No sé si Carlos quieres complementar un poco más sobre los tipos de materia asegurada que tenemos también en Sí, OSI. yo creo que es ilustrativa, las fotos, la del estadio, y como comentaba Lucho en el tema de los Panamericanos entre el 2017 y el 2018, que fue realmente un rush que hubo, que se hicieron varios paquetes de
obras que de estadios, vías panamericanas, etcétera, que han terminado y todavía siguen en estos momentos, y que nuevamente toda esta infraestructura de pistas, accesos y todo ese tipo de cosas, digamos, se tuvieron que acoplar para hacer mucho más sencillo el acceso a las zonas donde se iban a generar los Juegos Panamericanos, ¿no? Y en el tema del aeropuerto, bueno, el tema de hangares, el tema de torres, digamos, de la torre de mando, donde están también las zonas de pasajeros, embarque y todo ese tipo de cosas, digamos, tienen un mix entre incendio y también, digamos, como obra civil terminada, que es la parte de la pista de aterrizaje, ¿no? Que es lo más obvio y lo más claro como un elemento para asegurar en OCT. Avanzar. Bueno, dentro de la infraestructura que se asegura mucho, justo hace un momento mencionaba Rafael las concesiones, el tema de infraestructura vial es parte de lo que más se asegura a nivel Perú y Latinoamérica, ¿no? Tenemos carreteras, tenemos puentes, tenemos ferrocarriles, tenemos túneles, etcétera, ¿no? Y esta infraestructura, pues, tiene una exposición importante, ¿no? Entonces, partimos siempre de un análisis que es una evaluación de riesgos, una matriz de riesgos, análisis de PML y otros, ¿no? Entonces esos puntos y esas matrices son vitales para entender un poco de qué estamos hablando. Y en cuanto a carreteras, hoy ya el seguro OCT es bastante completo, ¿no? No solamente se asegura la infraestructura como tal, o sea, en este caso en una carretera el afirmado y las obras de arte y los muros de contención o complementos que tenga, sino también muchas veces incluyen gastos extraordinarios, incluye masas y subsuelos, que es una cobertura bastante particular, ¿no? Pero importante, ¿no? Entonces, si ocurren eventos como esto ocurrió el 2017 en Cajamarca, por Selendín, cerca de Selendín, un deslizamiento potencial, ¿no? Un tramo que se afecta, que se desplaza completamente, hay una superficie de falla ahí clara, y estos daños obviamente son daños importantes que tienen que cuantificarse, y obviamente cuantificar un siniestro de este tipo tiene sus particularidades, ¿no? Tiene sus complejidades. Ahí puedo dejar a Rafael Rafa, para que quizás nos pueda comentar un poquito más de cuáles son las particularidades de un caso y las complejidades de evaluar un siniestro de este tipo, por ejemplo. Antes de eso, yo haría una pregunta a Carlos. A ver, Carlito, ¿por qué asegurar este tipo de obras en una OCT y no en la de incendio? bueno, la póliza de incendio, como su nombre lo indica, su riesgo principal es, digamos, el riesgo de incendio. Y normalmente el riesgo de incendio se va presentando en todo lo que son, digamos, procesos productivos o, digamos, riesgos que están en operación, ¿no? Es decir, que se produce algo, que se genera algo, es decir, o tengo alta carga combustible, ¿no? Como pongamos un depósito de madera o de papeles, etcétera, en el cual mi principal riesgo o mi principal preocupación es de que mi materia asegurada no se dañe por el fuego. Y lógicamente después, cuando la materia del seguro es el contenido, hay muchos otros eventos que se comenzaban a materializar y que también afectaban a ese contenido. Por eso es que la póliza de incendio originalmente es una póliza de incendio y líneas aliadas, ¿no? Es decir, yo aseguraba la edificación, aseguraba el contenido, y antiguamente, pues, las edificaciones eran de madera y la gente se iluminaba con antorchas. Entonces, cuando había un incendio, se podía quemar una ciudad completa, ¿no? Entonces, la sensibilidad de toda la gente que podía perder todos sus bienes era el incendio. Luego se descubre digamos, el vapor como generador de energía, ¿no? Que es lo que pasa con la revisión industrial, y la explosión de los calderos, que eran prototipos en esa época, también afectaban los mismos bienes, afectaban la edificación y afectaban el contenido. Entonces comienzan a agregarle todas las, digamos, eventos que podían afectar a estos bienes que originalmente se van a ver afectados por el fuego, ¿no? En cambio, en la OCT, la probabilidad de que haya un incendio en esta carretera, pues,
no existe, ¿no? Eventualmente, en otros países, como Estados Unidos, pongamos que tienen los incendios forestales, sí podría pensarse que el fuego pueda afectar la infraestructura, pero no la va a afectar a todo lo largo, ¿no? En cambio, un riesgo de la naturaleza, como un riesgo sísmico o, digamos, un río que muchas veces corre paralelo a, digamos, a la carretera y que se desborda, puede afectar tramos importantes de esta estructura, ¿no? Clarísima la diferencia, ¿no? Así es. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es un colapso de este tramo carretero. Lo que ha pasado es simplemente ha habido una reptación de suelos hacia la parte inferior y ven ustedes la cresta del cerro, todo se ha desprendido. Entonces, este es un evento muy usual en las obras civiles, sobre todo carreteras en Perú, ¿no? Hay que estudiar bien la causa del siniestro para definir pues su cobertura. Tiene que ser algún riesgo nombrado en la póliza como cubierto, ¿no? De acuerdo, perfecto. Bien, entonces, en lo que es infraestructura vial y en general en las OCTs, realmente hay todo tipo de evento importante de exposición, ¿no? Lo que se mencionaba hace un momento, cuánta de esta infraestructura está asegurada, ¿no? Cada país tiene políticas distintas. En Perú, salvo concesiones y temas particulares, la OCT per se no es una póliza obligatoria, ¿no? Hay otros países como Colombia, ¿no? Donde realmente existen ya productos estructurados para que luego del seguro de construcción de la póliza CAR, automáticamente la OCT es tomada casi de inmediato, ¿no? Cosa que acá mucha infraestructura nacional no está asegurada, ¿no? Salvo, como lo que hemos mencionado hace un momento, ciertas concesiones, ¿no? Puertos, aeropuertos, carreteras y demás, ¿no? Entonces, cuando ocurren eventos extraordinarios, por ejemplo, las lluvias que ocurrieron el año 2010 en Perú, donde llovieron 4 días seguidos, entonces se afectaron, por ejemplo, todos los ferrocarriles importantes del país, ¿no? Se afectó el ferrocarril Perú Rail, el que va a Cusco, a Machu Picchu. Acá está la imagen del helicóptero que iba a apoyar a A la salida recoger. de los viajeros, ¿sí? Que quedaron parados. El ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que terraplenes se colapsaron, El donde tren macho, mucha... ¿no? El Tren Macho, así es, conocido como Tren El Macho. famoso tren macho. Acá está la carretera Demasiado. en la parte superior derecha, en blanco y negro, es una carretera en Chimbote, que se afectó por el terremoto de 1970, el famoso terremoto que afectó a la ciudad de Yungay. Afectó de esta manera, por licuación de suelos, una carretera en Chimbote, ¿no? Y así tenemos muchos casos donde cada uno tiene sus particularidades, como decía Rafael, y toca validar el daño, la ingeniería, ¿no? La ingeniería de detalle, los estudios, ¿no? La parte hidrológica, geotécnica, geológica y demás, y determinar y cuantificar los daños justamente para que sean estos indemnizados. Entonces es un seguro, como notarán, muy importante. En muchos países de Latinoamérica se empuja mucho, se busca mucho que se tomen, pero digamos que hay otros países donde poco a poco creciendo, ¿no? ¿Qué puede asegurarse? Acá dejo un poco a Carlos para que nos pueda ayudar un Sí, poco con esta parte de qué infraestructura se asegura normalmente en OCT. claro. Digamos en OCT, y vamos a apurar un poquito el ritmo porque si no, no van a tener tiempo para hacer sus preguntas. Normalmente son todas aquellas que son obras civiles que una vez concluidas, su riesgo mayor es los riesgos naturales, como ya hemos comentado, ¿no? Entonces teníamos carreteras, ya hemos visto fotos, el tema de ferrocarriles, que no es el ferrocarril en sí, sino la línea férrea, deberíamos poner ahí, para ser más precisos, ¿no? Que tiene los durmientes, que tiene los rieles de fierro, por donde va el ferrocarril, ¿no? Entonces, esa infraestructura que es a todo lo largo de su trazo es la que estamos asegurando. Luego también puentes, túneles, que muchas veces son parte o del ferrocarril o de la carretera, ¿no? Cuando uno va por el ferrocarril, digamos, el central andino, tiene túneles, tiene el puente del Infiernillo, etcétera, etcétera, que son parte integrante de todo el trazo, ¿no? Los canales de agua, sistemas de riego, centrales hidroeléctricas, en el tema de represas, presas,
Y en el tema de gaseoductos, digamos, cuando son las tuberías, como el gaseoducto norperuano, ¿no? Entonces, hay mucha infraestructura en el cual, digamos, puede estar presente el tema de obras civiles terminadas. En el mercado peruano, como ya habíamos hablado, la OCT normalmente es una póliza que se contrata para proteger las concesiones. ¿Por qué? Porque el Estado, al ser propietario de esta infraestructura, se la da al concesionario y el concesionario tiene que garantizar cualquier daño que le pueda pasar en este tiempo de concesión, que son 20, 25, 30, 40 años de, digamos, de la infraestructura, y además de su compromiso de ejecutar obra de mejora, porque prácticamente esa es la razón por la cual el Estado da en concesión, ¿no? De que estas infraestructuras tienen que ser mantenidas en el peor de los casos y mejoradas en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, estas son, digamos, algunos de los proyectos o de obras que una vez terminada, su riesgo de incendio es relativamente poco probable, pero sí están muy expuestos a los riesgos catastróficos y a las pérdidas severas en riesgos catastróficos. Correcto, No sé sí. si Yo, alguien creo, yo desea quisiera agregar algo. complementar un poco, Carlitos, lo que mencionabas. Creo que en ferrocarriles, acá está mencionado desde el punto de vista amplio, ¿no? Porque muchas veces en una concesión del ferrocarril, aparte de la vía férrea que mencionabas, también se incluyen puentes y túneles, ¿no? Por ejemplo, en Claro, que es Perú, parte Rey u del plazo. otros, podrías tenerlo como parte de, y por lo tanto todo eso involucraría ¿no? Es más, las estaciones, los talleres también formarían parte, ¿no? Claro, son parte de mantenimiento, etcétera, Así ¿no? es, correcto. Sí. Bien, ¿cuáles son las principales coberturas? Bueno, algunas de esas coberturas principales que se otorgan hoy están enfocadas principalmente a riesgos de la naturaleza, ¿no? Terremoto, lluvia, inundación, deslizamientos, huaicos, ¿no? Todo lo que es riesgos sociales, políticos, como se conocen acá, ¿no? Huelga, motín, conmoción civil, sabotaje terrorista, ¿no? Y hay muchas más, ¿no? Hay muchas más coberturas, por ejemplo, el fenómeno del niño, ¿no? Es una cobertura importante. Hay, por ejemplo, en Perú, muchos proyectos especiales asegurados, Olmos, Chavimochic, por ejemplo, ¿no? Donde se ha hecho todo un análisis de riesgos para determinar sumas aseguradas para las coberturas principales, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del niño, que es una exposición crítica y preocupante. Algunas de estos proyectos especiales, por ejemplo, compran un límite para el fenómeno del niño de $70 millones, por ejemplo, ¿no? Una póliza importante, como Chavimochic. Y en las últimas inspecciones y evaluaciones de riesgos y de daños, porque ellos han invertido mucho en cuanto a protecciones, zonas de afectación por deslizamiento, por derrumbes, de huaicos. Hay zonas donde han colocado, por ejemplo, torrenteras, han hecho diseños donde los canales madre de los sistemas de riego tienen torrenteras para que el huaico o la avenida justamente pase por debajo de. Entonces, y luego de sus revisiones y validaciones, ya las protecciones son varias. Entonces, cada OCT o cada infraestructura expuesta, obra civil terminada, tendrá su propia revisión, su análisis, su validación, ¿no? Y eso justamente va a determinar muchas veces la compra del seguro y de las sumas aseguradas, que también depende de la exposición, ¿no? Entonces, habrán algunas, como por ejemplo huelga, motín, conmoción civil, que de pronto no requieran límites tan elevados, ¿no? Y otras coberturas como terremoto, lluvia, inundación, que posiblemente sí tengan que tener límites mayores, ¿no? No sé si Carlos quiera complementar un poco y también Rafael sobre esto. Sí, acá, digamos, el tema interesante y que creo que una foto vale más que 1000 palabras, ¿no? Acá, digamos, estamos apreciando las coberturas principales de OCT, pero lo estamos tangibilizando con las fotos de los siniestros, ¿no? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces uno dice, no, acá no pasa nada, ¿no? Sin embargo, estamos expuestos como país a, digamos, de todo lo que estamos en la costa, de Ancash para abajo, somos bastante sensibles al tema de movimientos sísmicos, y había un tema que no lo estábamos tomando mucho en cuenta porque solamente lo considerábamos cuando hablábamos de zonas cercanas al mar, ¿no? El tema de maremoto. Pero en el 2007, los mayores daños que se causó en Tambo de Mora, donde estaban todas las plantas pesqueras,
fue después del terremoto, vino el maremoto, que es decir, aparte del daño que causó el terremoto, se materializó el maremoto y sobre la estructura ya dañada, con el oleaje, fue mucho mayor el daño, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar de que tenemos que tener muy, muy claro este tema de las exposiciones a riesgo, y digamos, nada, más bien Rafita, a ti que te encanta, ahí tienes 4 siniestros para comentar. Sí, sí. Tenemos a la mano izquierda un derrumbe producto de un sismo. Más abajo tenemos un deslizamiento de tierra producto de un huaico. Obviamente lo que ha pasado ahí ha llovido bastante, se saturaron los suelos del talud digamos, valga la redundancia, del cerro que está ahí adyacente a la carretera y se El produce, cerro cortado, pues, ¿no es cierto? claro, así es. Y aparentemente también hay un problema ahí de talud muy, muy paradito, ¿no? Muy empinado, pues. Muy Claro. empinado. Parece que no se analizó muy bien el factor de seguridad, pero es importante que en época de lluvia, obviamente la intensidad de la lluvia satura los suelos y eso debería también formar parte de los estudios cuando se hace el diseño de las carreteras, ¿no? Así es. Y a la mano derecha, en la parte inferior, tenemos pues un hecho de daños eventuales daños a la carretera por huelgas, conmociones civiles. No se olviden que el país está siendo afectado pues, por tomas de carreteras, sean los mineros, Las bambas. claro, lo que estamos viendo. Y hace meses estuvimos pues la toma de la carretera por los trabajadores agrarios, ¿no? Que causaron bastante daño también en ciertas obras civiles. Entonces, son riesgos que deben ser tomados en cuenta muy seriamente para la protección de la infraestructura nacional, ¿no? Dale, Luchito. Perfecto, muchas gracias, Rafael. Vamos a avanzar, como dice Carlitos, para que la hora no nos gane. Bueno, pasamos al siguiente seguro. En el curso, obviamente, la parte de OCT se va a desarrollar a detalle, ¿no? Coberturas principales, exclusiones principales, casos, ¿no? Concesiones aseguradas, no aseguradas, entre otros, ¿no? En el caso de TREC, ¿no? El seguro todo riesgo de equipo y maquinaria de contratistas es un seguro, como mencionábamos, muy importante, muy usado, también con una siniestralidad elevada, sobre todo en ciertos tipos de equipos. Entonces, también involucra toda una revisión, ¿no? Entonces, se parte de un análisis de riesgos, una evaluación de las exposiciones, y cada vez más se solicitan inspecciones también en lo que es maquinaria de contratistas en seguros TREC. Antes no era común, pero cada vez más, sobre todo si es minería o hidrocarburos, y se tiene una validación clara de justamente las unidades, ¿no? La zona de operación. Muchas veces, por ejemplo, si es minería, hay todo un tema de protocolos de seguridad, de permisos, ¿no? Uso de banderines por temas de altura, todo lo que es iluminación de noche, ¿no? Los taludes, las inclinaciones artificiales o naturales normalmente son zonas estabilizadas, protegidas, con hidrosiembra. Entonces hay toda una serie de protocolos, ¿no? Entonces, eso es parte de las revisiones y validaciones que permiten tener una idea de las exposiciones. Lógico que hay ciertas exposiciones que igual siguen siendo elevadas y complejas como el riesgo propio de la operación, ¿no? Más aún si hay muchas unidades operando al mismo tiempo. Como vemos acá, en una zona de trabajo, la particularidad es que todas estas unidades están aseguradas en la misma póliza y el choque, la volcadura, los derrumbes, deslizamientos y demás son parte de las coberturas del seguro. Entonces, el tema del operario, de su experiencia y expertise es, por ejemplo, un tema vital, ¿no? Que tenga experiencia, y a veces también, ojo, el hecho de tenerla ayuda y en algunos casos también afecta, porque a veces por exceso de experiencia y ya de confianza también suelen hacer maniobras complejas y también hay siniestros. Entonces tenemos de los dos lados, ¿no? El inexperto que no tiene habilidad o pericia y a veces ya el exceso de confianza, ¿no? Entonces este seguro también tiene sus particularidades, tiene su condicionado, sus coberturas principales y su estructura, ¿no? Vamos a avanzar.
¿Qué características tiene este seguro? Acá sí lo dejo a Carlos para que nos comente un poco. Esa póliza es del tipo todo riesgo y tiene sus particularidades. Sí. Bueno, antes de avanzar un poquito en el tema, para los que les gusta, digamos, buscar a veces bibliografía, el TREC o todo riesgo, maquinaria y equipo contratista, en inglés es CPE, ¿no? Es CPE, que es Contractors Plan and Equipment, ¿no? Contractors Equipment, ¿no? Que es importante para, digamos, saber qué tipo de máquina estamos, digamos, asegurando. Normalmente nosotros hablamos de máquina amarilla o máquina pesada, y cuando vemos el color amarillo, pues todo el mundo le dice Caterpillar, ¿no? Es decir, ya por default, cualquier equipo lo llama Caterpillar, y por eso fue que Komatsu, para diferenciarse, pintaba de naranja sus equipos, ¿no? Ahora ya todos son amarillos de nuevo, pero es un tema anecdótico. En este caso, la póliza de TREC es una póliza a diferencia de la OCT, una póliza de todo riesgo. ¿Esto qué significa? Que todo está cubierto, excepto lo expresamente excluido. Entonces acá tenemos que tener claro el tema de las exclusiones. Siempre en las pólizas se va nombrando los tipos de coberturas que se pueden estar afectos, y luego se dice, y o cualquier otro evento no expresamente excluido, ¿no? Y tenemos acá que quienes pueden asegurar estos equipos, lógicamente el propietario y las entidades financieras. ¿Y por qué? La lógica sería, ¿por qué entidades financieras, Rafita? Te devuelvo la pregunta. Lo agarré distraído. No te escuché bien. No te escuché bien. No, No a te veces escuché acá te bien. estoy devolviendo, pues, el ping-pong. Y Carlitos No, decía, estábamos hablando de que es ¿por una qué póliza como del tipo todo asegurado también riesgo, en el entidades cual, financieras? digamos, Bueno, las entidades claro, financieras, pues, normalmente, financian la adquisición de los equipos, ¿no? claro, pero porque son equipos caros, pues no es Claro. como comprarse un auto que te puede costar, pues, $20,000, etcétera, sino una de estas máquinas te puede llegar a costar hasta más de $2 millones, sobre todo de esos camiones mineros, que ahora vamos a ver unas fotos por ahí, que realmente son realmente impresionantemente grandes. Entonces, este tipo de maquinaria es comprada por el banco, y el banco muchas veces hace operaciones de leasing con, digamos, el que va al contratista que va a ejecutar una obra, o le pone el equipo comprado en garantía al préstamo. Entonces, la entidad financiera es la que realmente, digamos, está también detrás de esto, ¿no? Dale con la siguiente. Perfecto. Bien, vamos a avanzar. Sí, como mencionaban justo Rafael y Carlos, el tema de los siniestros es un tema también complejo. Hace algunos años en Perú realmente la siniestralidad se disparó. Bueno, no solo en Perú tenía tasas muy bajas, ¿no? A diferencia de otras tasas en países varios cercanos. Entonces eso hizo de que realmente el costo de un momento a otro también se eleve. Llegaron a ser las tasas muy, muy bajas, ¿no? Sabemos de que se manejan tasas por 1000 en el mercado. Entonces, 2 por 1000, 3 por 1000, que termina siendo probabilidades de pérdida, son tasas bajas, ¿no? Un 3 por 1000 es un 0.3%, que es una probabilidad bastante baja, ¿no? Menos del 1%. Y eso hizo de que, al tener una siniestralidad compleja, tanto en frecuencia como en severidad, las tasas poco a poco se han ido reacomodando, ¿no? Se han ido ajustando, y las condiciones también, ¿no? Igual hay incendios, hay volcaduras, hay choques, etcétera, y es parte de, ¿no? Entonces tenemos siniestros de pérdida parcial, pérdida total, revisiones. Cada vez las pólizas TREC tienen más coberturas, mayor amplitud, ¿no? Gasto de salvamento, incremento de costo de operación y demás, que bueno, las vamos a Ya, pues revisar todos esos tips para en el el seminario, pues, seminario. Luchito. Las vamos a revisar en el seminario de detalle, ¿no? Y también tenemos, como hemos visto, casos de colisiones o impactos de este tipo, como ven en la imagen, ¿no? Donde, por ejemplo, camionetas o vehículos también terminan siendo aseguradas por TREC, porque son parte del pool de maquinaria y de equipos que necesita asegurar un cliente, ¿no? Y es más, yo he visto casos, por ejemplo, de cuatrimotos que terminan siendo aseguradas por TREC,
porque por ejemplo en Ica, en la zona de las dunas, las usan también para trabajo de topografía, ¿no? Y así tenemos muchos tipos de unidades varios que terminan siendo asegurados. Debería ser autos, ¿ah? Ya esto Sí. sería muy generoso. Han sido suscriptores generosos. Sí, sí, correcto. Bien. Yo quisiera Este, hacer una reflexión, Luchito. sí, Ya, dale, dale. si ustedes ven este camión, este es un camión minero, mina, ¿correcto? Tiene Si carretera. ustedes ven la altura o el tamaño del equipo, tienen escaleras, es decir, para poder, digamos, manejar, el chofer tiene que subir. No es de que, como acá, digamos, cuando uno sube el auto, que le abre la puerta y ya estás ahí en la unidad, ¿no? O si es el camión, subes un par de graditas y ya estás. No, acá miren cuántas gradas hay. Y el otro tema, y que es bien importante, como tema digamos, de diferenciación, muchas veces nosotros, cuando estamos en la calle, vemos esas camionetas pickups que tienen una pértiga o tienen como un alambre doblado y que tiene un banderín. Cuando uno lo ve, sabe que automáticamente esa es una unidad de mina. ¿Por qué? Porque este camión o esta unidad, este auto que se ha, digamos, dañado y ha sido destrozado por el camión, el chofer no tiene ángulo visual cuando está relativamente cerca. ¿Por qué? Porque él está mirando de acá para adelante y tendrá como 200 metros que tiene visión muerta de lo que está abajo. Entonces la camioneta, cuando tiene la pértiga, él lo puede visualizar desde cierta distancia y lógicamente, digamos, eso le va a permitir y evitar justamente estos incidentes que son dolorosos, porque yo me imagino que acá no se ha salvado el chofer, y si estaba el chofer acompañado, él y sus pasajeros, ¿no? Entonces, sí es bien importante, digamos, ver este tipo de situaciones, ¿no? Que implican en TREC, porque muchas veces la póliza TREC se complementa con la cobertura de responsabilidad civil, ¿no? Porque estas unidades que pesan varias toneladas, cuando hagan daño a alguien con el choque, realmente va a ser bastante catastrófico, ¿no? Nada más es lo que quería Sí, adelantar. sí, correcto. Y solo para complementar, Carlos, lo que mencionas, en las minas muchas veces suele pasar, por ejemplo, de que sí hay muchos protocolos, pero son dentro de la mina, ¿no? Uso de Así es. banderines, iluminación y demás. El tema está en que muchas veces estas unidades salen, ¿no? Salen a diversos sectores, botaderos, canteras u otros, y ahí es donde se van a cruzar con posiblemente unidades que no van a tener esos banderines o demás protecciones que nos ayudan, ¿no? En cada caso es interesante revisar. Bueno, vamos a avanzar. ¿Qué cosas se Sí. puede asegurar? En resumen, acá se menciona, realmente se asegura de todo. Todo lo que es Nosotros, autopropulsado, todo lo que es equipos, maquinaria que se así mueve es, por su propio medio, ¿no? equipos autopropulsados, de gran tamaño, grúas, ¿no? Equipos con orugas, ¿no? Que son los que hacen los trabajos en zonas complejas, ¿no? No asfaltadas. Y equipos que hacen, por ejemplo, movimiento de tierra, son los más comunes, excavadoras, cargadores frontales, retroexcavadoras, tractores, motoniveladoras y demás. Eh, También tenemos equipos complementarios, también como grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación, equipos de topografía, ¿no? Estaciones totales u otros que son también muy susceptibles a robo, ¿no? Y el robo también es una de las coberturas importantes que tiene este seguro, ¿no? Acá, digamos, Sí, no, antes que pases, acá, digamos, dale. también hay que complementar en el tema de qué cosa puede asegurarse, que estamos hablando también de que dentro de los alcances de TREC es factible asegurar equipo minero de trabajos subterráneos, ¿no? Los jumbos, los scooptrans o equipos de cargadores frontales de perfil bajo. Entonces, en TREC, digamos, no solamente es maquinaria de movimiento de tierra así para ejecutar obras, sino también muchas veces equipos de extracción de mineral, ¿no? Que era lo que quería, y que lógicamente tiene que tener sus propias, digamos, coberturas, que ya la vamos a ver en el seminario, y no hemos tocado nada, pero sí se va a tocar en el seminario los equipos petroleros, que tienen riesgos específicos de blowout, de cratering, que ya es un tema también para desarrollarlo con más detalle, ¿no? Dale. Perfecto, vamos a avanzar. Sobre los equipos asegurados, por ejemplo, lo que es camiones, ¿no? Esa es una duda común que se tiene, si todo tipo de camión se asegura, y realmente es correcto, ¿no? O sea, hoy
sean camiones de combustible, volquetes, los mezcladores, los mixers, los agua potable, los camiones cisterna u otros. Sí, no hay realmente una exclusión para esto, ¿no? Igual, lógico de que hace sentido de que están asegurando esto y adicionalmente otros equipos, ¿no? No del mismo tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, no serían pues 10 camiones de combustible o algo así. Que sí sería algo diferente. Claro, Entonces, acá es eso bien importante tener en cuenta que la póliza TREC excluye aquellas unidades que tienen placa, pero hace su excepción para este tipo de camiones de combustible o de agua, o mixers o camiones volquetes, pero dentro siempre de la obra, ¿no? No de que esté circularizando, es decir, oye, voy a llevar gasolina a Lima Chiclayo y me voy a un camión tanque, pues si quiero que sea TREC, ¿no? No, eso va por autos, ¿no? Lo que sí, digamos, muchas veces cuando se está en obra, se tiene un parque de maquinarias y esa maquinaria requiere combustible para estar trabajando. Entonces, si esa unidad se demora 4 horas en ir hasta su sitio de trabajo, trabaja 1 hora y tiene que regresarse 4 horas para llenar de combustible, no sería rentable. Es más lógico que yo tenga mi parque de máquinas trabajando y que vaya el camión con combustible a alimentarle de combustible a todos ellos para que sigan avanzando en la obra, ¿no? Pues estos son temas que vamos a ver también en profundidad más adelante en el seminario. Dale. Correcto, sí. Aspectos principales cubiertos en estas pólizas, bueno, acá sí toca revisar que hay una cobertura básica llamada cobertura básica de TREC, que es la principal, donde cubre todo daño externo a las unidades, choques, voltaduras, incendios, bueno, todo lo que son riesgos de la naturaleza, riesgos operativos, el robo, el desmantelamiento también, ¿no? Pero también hay una serie de coberturas adicionales que vamos a tener que revisar a detalle en el seminario, que tiene que ver con un poco lo que decía Carlos, ¿no? Transporte nacional, traslado por sus propios medios y otras, ¿no? Algunos aspectos importantes. ¿Cómo se asegura esto? Recuerden siempre de que en seguros, en ramos técnicos o seguro de ingeniería, el concepto principal está enfocado a que la maquinaria y los equipos se aseguran como valor de reposición a nuevo, ¿no? La modalidad de aseguramiento normalmente es o a valor total o a primer riesgo. El primer riesgo obviamente va de la mano con un análisis de riesgos, una evaluación de determinar cuál es la suma asegurada en póliza, ¿no? Entonces, si hay una dispersión, si son muchas maquinarias que están en diversas, por ejemplo, regiones del país, entonces lo lógico sería que uno determine cuál es la máxima exposición en valor y más o menos pueda tener determinado una suma asegurada, ¿no? Pero igual obviamente eso parte de toda una evaluación y revisión que se tiene que hacer. Ahí, Aspectos digamos, es importante importantes. lo que la lámina esa Claro. que estaba para el comienzo en TREC, donde se ve todo un parque de máquinas todas juntas, pues, ¿no? Entonces, Correcto. uno normalmente tiene que tener claro ese concepto de cuánto es mi pérdida también expuesta, porque si uno lo asesora mal al cliente y le dice, no, yo tengo 3 máquinas juntas nada más, y uno dice, bueno, ok, tu suma asegurada puede ser, no sé, pues 3 camiones de 2 millones cada uno, 6 millones, pero realmente tiene una pala que vale 6 millones, es que la que alimenta los 3 camiones. Entonces, eso es un tema bastante fino y que se da realmente cuando, como dice Lucho, cuando es un parque de máquinas, ¿no? El primer riesgo, yo no se me ocurre para una persona que dice, yo tengo un cliente que tiene 3 unidades, quiere asegurar TREC y como cada unidad está separada geográficamente 200 kilómetros cada una, yo quiero asegurar un primer riesgo de una, ¿no? Eso no tiene lógica tampoco, ¿no? Es decir, tiene que cumplir ciertos conceptos como para poder aplicar el primer riesgo. Hablando Perfecto. de, no sé si Dale, puedo dale, hablar. A ver, dale. hablando de asesoría, cuando se suscribe este tipo de riesgos, ¿qué problemas más comunes detecta el ajustador? Por ejemplo, que es lo que vamos a ver también y aclarar acá, la descripción del equipo, el número de serie del equipo, algo que es elemental, ¿no? No está claro ese tema en la póliza, hay confusión, las garantías que debe observar el operador no se cumplen. El lugar del seguro está pues, no tiene, la póliza no es una cobertura, digamos, en cualquier local,
cada exposición a riesgo de la zona de trabajo es distinta, ¿no? Hay que señalar, y cuando se cambia de ubicación del equipo, también hay que reportarlo a la aseguradora para la evaluación del caso, ¿no? Y luego temas de valorización de pérdida, hay pólizas que tienen pues tablas de depreciación, otros no. Las depreciaciones que se consignan son por antigüedad, otras mencionan no ese procedimiento, sino otro. Entonces esos temas son interesantes, son aspectos interesantes que debemos tratarlo ampliamente y conversarlo con los asistentes de manera muy analítica, ¿no? Eso es todo. Correcto, sí, correcto. Entonces, y solo para terminar esa parte, igual es bastante amplio, ¿no? Cuando se hace la suscripción, primero entender las exposiciones, la evaluación de riesgos, ¿no? Qué equipos estamos asegurando, ¿no? Qué tipo de trabajos van a ejecutar. Por ejemplo, si son trabajos subterráneos, automáticamente tenemos que pedir la cobertura, no va por defecto, ¿no? Hay un endoso que es maquinaria y equipo bajo tierra. Eh, la ubicación de las unidades no es lo mismo, obviamente, costa, sierra, selva, ¿no? Hay exposiciones distintas si es un tipo de trabajo particular u otro. Las sumas aseguradas, nuevamente, si es un valor total o un primer riesgo. La siniestralidad es un dato también muy importante. Y las protecciones, ¿no? Las protecciones, básicamente, protecciones contra incendio, contra robo, son aspectos generales que también tocan revisar y evaluar, ¿no? Un videíto cortito de Rafael, ¿no? Creo que lo El podemos terremoto de ver. Amazonas. Sí, y de ahí ya pasamos a las preguntas, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos viendo son vistas fotográficas del terremoto que afectó a una obra civil bien importante, donde notamos la destrucción total de la carretera en muchos tramos. El terremoto licuó la base de la plataforma de la carretera y la destruyó totalmente, ¿no? Esto corresponde a una conocida carretera que une al norte con el oriente del país, una carretera de vital importancia. Nótese los daños que sufrió la carpeta asfáltica, en realidad todos los componentes de la carretera, ¿no? Base, subbase, asfalto, señalización, obras de arte, cunetas. Ahí vemos a los vehículos que están tratando de subir por la zona que ya está afectada, mejor dicho, ya no han podido pasar, ¿no? Nótese el fraccionamiento de la pista. Hay una licuación de suelos y un fenómeno geológico también que ha condicionado un proceso de rotación con destrucción total. Aquí el río se almacenó producto de los deslizamientos y se formó una presa y terminó por dañar la carretera terriblemente, ¿no? Es el famoso río Urubamba, ¿no es cierto? Correcto, el río Utcubamba. Perfecto. Bueno, realmente igual vamos a revisar dos siniestros bien interesantes a detalle con Rafael y con Carlos en el seminario. Uno de OCT también y otro de TREC. Así que creo que hay bastante material a validar y revisar. Y ahora sí creo que aprovechemos estos minutos de cierre para responder algunas preguntas. Lina, por favor, ¿nos ayudas? Sí. A ver, primera pregunta. ¿Qué es más caro, o multirriesgo? Ya, ¿qué es más caro? ¿Una OCT o una multirriesgo? Ya, la respuesta es depende, ¿no? Hay tasas multirriesgos muy bajas, ¿no? Menos de 2 por 1000. Y también hay pólizas de OCT iguales, con unas tasas muy bajitas. Por ejemplo, los Juegos Panamericanos, la OCT tuvo tasa bastante baja, menor a una multirriesgo normal, por ejemplo. Y viceversa, ¿no? Pueden tener OCTs, por ejemplo, para un túnel, ¿no? O para Claro. puentes, donde las tasas van a ser elevadas, ¿no? Entonces, mi respuesta sería, depende de la OCT, del valor, de la suma de seguridad y características. Dale, Carlos. Sí, yo creo que acá la gran diferencia es qué es lo que quiero asegurar. Porque si yo tengo una industria textil, no la voy a asegurar en OCT. Yo no puedo decir, oye, la nave industrial, como ya es un edificio terminado, quiero OCT. ¿Correcto? Entonces, la OCT es una póliza hecha expresamente para las obras civiles de infraestructura, que normalmente su riesgo de incendio
es mínimo, pero que tiene una gran exposición al riesgo catastrófico, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va. Yo como corredor de seguros, ¿qué es lo que quiero asegurar? Y de acuerdo a eso tengo que ofrecerle una póliza adecuada. Hace muchos años, el proyecto especial Shira Piura tenía una póliza multirriesgo. Y al final la entidad del Estado la hizo cambiar por una póliza OCT porque realmente todo lo que era los tipos de los canales de regadío, el sifón, todo eso era OCT y no multirriesgo, ¿no? Entonces, normalmente multirriesgo es para empresas que operan y que transforman o venden o comercializan algo. Y una OCT tiene otro concepto, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Y los costos van a variar, para arriba o para abajo, ¿no? Correcto, sí. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Lina? ¿Cómo se determina la suma asegurada en OC? ¿Cómo se determina la suma asegurada en los OCTs? Sí. A ver, yo creo que igual hay varios parámetros. Si somos muy técnicos, sería determinando el PML, o sea, la pérdida máxima probable. Lo lógico que uno asegure el PML o más. No, pues es en... Pero, es relativo porque depende también de la exposición, del historial, ¿no? Porque depende cuánto tiempo tiene esa infraestructura asegurada, qué tan expuesta está esta infraestructura asegurada y para qué coberturas también, ¿no? O sea, ¿cuál es el peor escenario que tengo para un terremoto, para una inundación, para un ataque terrorista? Entonces tengo que ver escenarios de pérdida y no necesariamente, pues obviamente, la compra de la suma asegurada es la misma, ¿no? Hay coberturas que podrán tener un límite mayor, como lo que les mencionaba, por ejemplo, el fenómeno del Niño, ¿no? Para los proyectos especiales en Perú, una OCT como Chayimochi que estuvo comprando $70 millones de suma asegurada para el fenómeno del Niño. Y eso también parte de un análisis y una validación. Entonces, la determinación de las sumas aseguradas, a mi manera de ver, pues depende de eso, ¿no? De un análisis de riesgos y de más o menos entender con cuánto uno se siente protegido, ¿no? ¿Correcto? Claro, No sé si Carlos quiere complementar un poco más. Sí, sí, lo que pasa es que acá hay dos conceptos, ¿no? Uno es el valor de la infraestructura. Se supone que también hay parámetros por kilómetro, de acuerdo al tipo digamos, de carretera, si es en la costa, en la sierra, en la selva, el tipo de obras de arte, etcétera. Normalmente hay un valor declarado, ¿no?, en las pólizas de OCT, y luego viene el concepto ya de suma asegurada, que es lo que decía Lucho, ¿no? Es decir, si yo aseguro un puente, mi PML va a ser el 100%. Entonces, ahí mi valor declarado va a ser igual a la suma asegurada. Pero si es una carretera que tiene puentes, que tiene túneles, etcétera, etcétera, yo lo que tengo que tener es calcular ahí mi PML de acuerdo al evento que estoy considerando. Es decir, si es un tema de una carretera, puedo considerar, oye, el movimiento sísmico, si está cerca de una falla geológica, y digamos si es por el riesgo de inundación, oye, si el puente cuánto vale, porque eso en caso de subida de río, lo que sea, se puede llevar todo. O si es un muelle, en caso de un maretazo, ¿qué es lo que puede afectar, ¿no? Entonces, sí es lo que tú comentabas que era bien importante, el tema del análisis de riesgo y sobre todo de las exposiciones, ¿no? No sé si Rafita puede comentar algo ahí también de algunos siniestros en el cual él ha visto que la suma asegurada de repente fue insuficiente. Yo creo que una buena referencia de la suma del valor declarado, por lo menos, y si es a valor total, bueno, la suma asegurada, sería el presupuesto de obra, ¿no? El presupuesto de ejecución de obra, ¿no? Que ajustada con los precios nos podrían dar cuál es el valor estimado de esta obra, ¿no? Yo creo que eso es un importante elemento de juicio para saber cuánto vale la obra. Así es. De acuerdo. Lina, ¿alguna consulta adicional? ¿Hay más preguntas? No veo cobertura de lucro cesante, la cual sería importante para las centrales hidroeléctricas, de no otorgarse bajo OCT. Sí, correcto, sí. Ahí, válido. digamos, Bueno, Carlos lo va a desarrollar, ¿no? Carlitos, si tú puedes comentar sí, que eso también se va a desarrollar en el curso, la parte de lucro cesante por OCT. Claro. A propósito, no mencionamos el tema
del lucro cesante por OCT, y qué bueno que dentro de los asistentes haya personas, digamos, que estén al tanto de estos temas, ¿no? Es decir, la póliza de OCT, como cualquier póliza patrimonial o de bienes para daños materiales, se complementa con una póliza de lucro cesante, ¿ok? En una carretera, pongamos, ¿cuál va a ser tu lucro? Cuando dejes de cobrar el peaje. ¿Y pues cuándo dejas tú de cobrar el peaje? Cuando la carretera esté dañada, ¿no? Entonces, ahí es cuando siempre tiene que haber dentro de la póliza OCT un daño material que provoque, digamos, el no uso de la infraestructura y por lo tanto el no cobro de peaje. Entonces, si yo no cobro el peaje, yo estoy perdiendo dinero y eso vendría a ser la parte de lucro cesante en las pólizas de OCT, ¿no? Así como cuando una empresa fabrica algo y produce algo, dentro de lo que produce, aparte de sus costos, digamos, de producción, tiene un margen de utilidad. Y lo que va a pagar en caso de siniestro, el asegurador va a hacer sus gastos fijos más la utilidad dejada de generar o de percibir durante el periodo de paralización. Entonces, sí se da la póliza de lucro cesante por OCT, ¿no? Entonces, pero buena la pregunta. Esto nos permite ampliar los comentarios y, lógicamente, estos son temas que vamos a verlos en el seminario. ¿Consultas adicionales tenemos? O si Rafa tiene, digamos que si él ha ajustado siniestros de OCT con lucro cesante o Sí, solamente sí, la gente asegura. No, hay hemos casos, tenido ¿no? siniestros de daños a carreteras, justamente con lo que tú comentas, pérdida de ingresos por los peajes, ¿no? Obviamente, produce pues, los ingresos, al no tener los ingresos por ventas o por el cobro del peaje, obviamente el asegurado no tendría cómo financiar su costo fijo y salvar su utilidad neta, ¿no? Justamente para eso sirve la cobertura de lucro cesante. Claro. Sí, correcto. Y uno Y de esos casos se va a ver en el se ven seminario, más, creo, ¿no es cierto? Sí, cada vez más se ven también seguros de lucro cesante para OCT, ¿no? Creo que cada vez Pero más Rafa, se se va a ver un solicita. caso, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto, por Sí, supuesto. correcto. Vamos a ver un caso de un asegurado que es una irrigación que traslada agua de un río hacia unos importantes campos de cultivo para agroexportación ahí en el norte, donde justamente un siniestro afectó el abastecimiento de agua a los depósitos de agua, a las presas de agua de este asegurado, y que imposibilitó que cumpliera pues con sus contratos de provisión de agua a sus clientes, ¿no? Y generó problemas de mantenimiento de cultivo de sus clientes y una serie de cosas, ¿no? Eso es uno de los casos que vamos a tratar. Perfecto. Lina, ¿alguna pregunta adicional? ¿También cubre el peligro de incendio? OCT, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Dentro de los riesgos nombrados, que es una estructura general de coberturas, el incendio y otras coberturas como explosión, caída de aeronaves y demás son seguros, son parte de las coberturas principales, ¿no? Y luego hay una serie de coberturas adicionales que se otorgan para estructurar una póliza completa de obras y vitalidad. Correcto. ¿Preguntas adicionales? Creo que no hay más, o hay alguna otra más. Bueno, agradecerles a todos los asistentes, de parte de mi persona y de Carlitos y Rafael, por habernos acompañado en este webinar y están cordialmente invitados. No sé si Lina, ¿tienes algo adicional para cerrar? Bueno, igual Gracias. agradecer a todos por su participación y colaboración en este webinar y invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, también en Facebook, LinkedIn, Instagram, y si están interesados en el seminario que está iniciando la próxima semana, se comunican conmigo, ahí están los números, el correo también de coordinación, y muchas gracias otra vez por asistir a este webinar. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias a noches. todos. Gracias. Nos Gracias. vemos. Buenas noches. Chao, chao.